¿Por qué les digo veremos cuál es? Porque es un partido muy pero muy parejo. Sí, quizás las de ganar las tenga Italia. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy venimos ya cerrados los octavos de final de este Mundial Sub-20 a hablar de la predicción y del análisis de los cuartos. Sí, ya están definidos todos los cruces que van a empezar el día sábado y van a terminar el día domingo para poder ya luego proseguir con las semifinales, con los 4 mejores seleccionados Sub-20 del mundo. Vamos a estar haciendo análisis, predicción, un poco de todo, debatiendo cómo llegan estas selecciones, qué cruces se les espera, absolutamente todo. Pero antes de arrancar necesitamos que ustedes nos sigan apoyando y se suscriban al canal con el botón rojo acá abajo, también la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, para no perderse los cuartos de final seguidos por acá en Sudamérica, también lo pueden hacer. Y dicho todo esto, ahora sí, vayamos con la predicción, el análisis, las observaciones de lo que van a ser los cuartos de final de este Mundial Sub-20 2023. Bien, vamos a arrancar por el primer cruce que se va a estar disputando mañana sábado 3 de junio, 14:30 horas horario argentino, entre Israel y Brasil, Brasil e Israel. Dos situaciones completamente diferentes, dos presentes totalmente opuestos, porque hablamos de una selección israelí que le costó y mucho ya de por sí los octavos de final contra un rival a priori no tan potente o no de los más agresivos en estos octavos de final, que hablamos de Uzbekistán, ¿no? Que había clasificado como mejor tercero en el grupo A, en el grupo de Argentina y también de Nueva Zelanda. Recordemos que ganó tan solo 1-0 y sobre la hora, no le sobró absolutamente nada, parecía que íbamos a otra instancia para poder definirlos y no. Anan Kahalali ponía las cosas a los 90 más 7 de adición, 1-0 para Israel. Si no, el trámite estaba 0-0, no había diferencias. Sin embargo, casi sobre la hora evitó una instancia más de cansancio el equipo de Israel y terminó accediendo a los cuartos de final. ¿Pero a qué costo ustedes dirán? Sí, obviamente estando entre los mejores 8 seleccionados del mundo, pero hay que jugar frente a Brasil, hay que jugar frente a esta verde amarela que no tuvo compasión y hasta incluso le dio cierta ventaja a Túnez en estos octavos de final. Recordemos que sacó una amplia diferencia, un 2-0 con los goles de Marcos Leonardo de penal y luego más tarde a los 31 de Andrei Santos que marcaba el 2-0. Luego iba a llegar la expulsión de Robert Renan, iba a jugar con 10 Brasil, pero así todo Túnez no pudo con la verde amarela que hasta incluso le amplió la diferencia a 4-0. Sí, le hizo 2 goles más. Aparecieron Mateus Martín y luego nuevamente Andrei Santos para llegar al 4-0. Le iba a descontar sobre la hora Túnez, pero también a qué costo o con qué validez. 4-1 se iba goleado Túnez de los octavos de final y Brasil accediendo muy firmemente y de manera muy sólida a los cuartos, a estar entre las 8 mejores selecciones del mundo y a enfrentar a Israel, que puede llegar a ser de un mismo parámetro que la selección de Túnez. Seguramente tome mayor cantidad de recaudos la selección israelí, pero la verdad es que no se ve en un panorama alentador, porque la verde amarela viene firme, avanza a paso muy pero muy firme, incluso hasta jugando con un jugador menos, sabe cómo jugar este tipo de encuentros, este tipo de instancias, y aparte es una de las candidatas a quedarse con este mundial. Seguramente sea un partido en el cual la selección de Israel trate de esperar, trate de especular con Brasil, que si se despierta en un buen día y tiene un buen partido, probablemente termine quedándose con esta instancia. Son partidos obviamente únicos de fase eliminatoria, no hay margen de error, pero la selección de Brasil a priori a nivel nombres, a nivel competencia, a nivel juego demostrado es superior a la selección de Israel y todo indicaría, dentro de la lógica de este fútbol siempre con sus ilógicas, claramente indicaría que va a acceder a estar entre los 4 mejores del mundo y a llevarse el pasaje a la semifinal frente a Israel.
En segunda instancia, sí, el segundo partido de este sábado va a estar disputándose entre Italia y Colombia, también sábado 3 de junio, pero a las 18 horas horario argentino. Luego del pasaje o de Brasil o de Israel van a estar jugando quizás uno de los cruces, porque hay otro, creo yo, uno de los cruces más potentes y puede llegar a ser uno de los más interesantes en este caso. Dos selecciones que vienen avanzando a paso firme y vienen demostrando lo suyo con distintas categorías, con distintos juegos, pero sin embargo vienen avanzando y firme. Italia sacó a uno de los grandes candidatos para hacerse aún más candidata a la selección italiana, 2-1 frente a Inglaterra, sacando una muestra de carácter total. Ganaba 1-0 a los 8 minutos con el gol de Tommaso Baldanzi, pero luego Inglaterra lo iba a empatar, iba a igualar la situación con Alfie Devine. A los 24 minutos ya ponía las cosas 1-1, un duelo creo que el más parejo de todos dentro de los octavos de final, que luego casi sobre la hora, casi a los 87 minutos de partido, Cesare Casadei ponía de penal el 2-1 para Italia, para la selección italiana que avanzaba a los cuartos de final entre las 8 mejores selecciones del mundo y dejando a uno de los grandes candidatos a quedarse con esta Copa del Mundo afuera, eliminados, teniéndose que cruzar en octavos de final. Italia avanzando con muestra de carácter y de personalidad, encontrando su clasificación y ahora sí, encontrándose nuevamente frente a una selección fuerte, una selección muy pero muy fuerte a nivel sobre todo ofensivo, con grandes jugadores que ya lo han demostrado también en los octavos de final. Hablamos de Colombia, que Colombia goleó a Eslovaquia por 5-1. Recordemos que el primer tiempo se le hizo bastante complicado, pero en el segundo fue una ráfaga. En 6 minutos encontró el gol de Óscar Cortés a los 48, a los 50 el gol de Yasser Asprilla, a los 52 el gol de Tomás Ángel y ya se ponía 3-0 casi desde el vestuario en el segundo tiempo, en la segunda parte del partido, que luego iba a ampliar Tomás Ángel nuevamente. A los 63 iba a poner el 4-0, luego iba a descontar Eslovaquia con algún cierto desajuste y cierta desatención de Colombia en el fondo, y para lo último, para la frutillita del postre, nuevamente Óscar Cortés a los 90 más 4 de adición iba a poner el 5-1 para Colombia, una goleada totalmente categórica, también con mucha demostración de carácter y personalidad frente a Eslovaquia. Logró vencer el 0, no lo perdonó si tuvo la posibilidad y se encontró en una goleada muy pero muy importante para ganar muchísima confianza y para llegar de la mejor manera posible a enfrentar a la selección italiana en estos cuartos de final, donde solo uno lamentablemente de estos dos podrá pasar y que claramente quedará una gran selección en el camino que veremos cuál es. ¿Por qué les digo veremos cuál es? Porque es un partido muy pero muy parejo. Sí, quizás las de ganar las tenga Italia por lo demostrado, por lo firme que viene avanzando y los rivales que viene superando, porque ya le ha ganado a dos grandes candidatos. A Brasil en fase de grupos demostrando un gran fútbol, sobre todo en el primer tiempo, en la primera etapa, y luego también dejando eliminado en octavos de final a la selección inglesa. Así que Colombia no la tendrá nada fácil, que sin embargo igual viene haciendo lo suyo y viene marcando su camino firmemente, de manera invicta hasta ahora, porque no ha conocido la derrota. Recordemos que le ha ganado a Israel, le ha ganado a Japón, ha empatado con Senegal y le ha ganado a Eslovaquia. Es de las pocas que queda de manera invicta y realmente mostrando su buen fútbol y sobre todo su buen nivel ofensivo, ¿no? Con la gran cantidad de jugadores que tiene y el bagaje que va mostrando a la hora de finalizar sus jugadas. Muy pero muy parejo este partido. No me animaría a decir quién termina ganando. Mi corazón obviamente va con Colombia porque realmente queremos que a los sudamericanos y sobre todo a los de todo el continente, ¿no? Al continente americano le vaya bien y ojalá que la selección cafetera se pueda quedar con el partido, pero que la van a transpirar los dos y van a terminar sufriendo seguramente, dando hasta lo que no pueden. Obvio, y va a ser una lástima que uno de los dos quede eliminado porque realmente es un muy lindo cruce que podría ser tranquilamente una semi o hasta incluso una final. Sabemos que se van a estar enfrentando Corea y Nigeria. La verdad es que nos es indistinto porque realmente no estamos analizando sudamericanos o americanos en este cruce. Van a ser el primer cruce del domingo 4 de junio a las 14:30 horas horario argentino. La verdad que nos es indistinto. Seguramente que van a terminar determinando un rival a priori dentro de lo que va a ser
ser también el cruce de sudamericanos y americanos, pero bueno, la verdad es que nos es indistinto porque no juega ninguno de los equipos de este continente y quien tenga que pasar será el que tenga que pasar. Va a ser un duelo seguramente interesante porque vienen de dejar afuera a Argentina y Ecuador respectivamente, Nigeria y Corea, pero la verdad que no nos compete demasiado y la verdad que es indiferente cuál de los dos pueda llegar a pasar. Pero sí va a importar claramente si Colombia termina pasando porque va a ser el rival de la selección cafetera en caso de que pueda superar a Italia. Y eso puede llegar a ser algo interesante. Por último, tenemos que hablar del último cruce de estos cuartos de final entre dos selecciones de este continente. Sí, una de las dos lamentablemente va a tener que quedar afuera. Quizás otro de los cruces muy pero muy interesantes de estos cuartos de final. Hablamos de Estados Unidos y Uruguay. Uruguay y Estados Unidos. Domingo 4 de junio, 18 horas horario argentino. El último de todos para saber quién va a ser el último clasificado a semifinales. Y que hasta incluso de pasar Brasil se va a tener que enfrentar nuevamente a otro equipo de este continente. Y se van a terminar eliminando. Lamentablemente va a ser algo duro. Pero el partido es muy pero muy interesante, con una selección uruguaya que te pelea hasta el último segundo, con el cuchillo ahí entre los dientes, no te deja una por perdida, y por el otro lado Estados Unidos, que viene haciendo las cosas muy bien. Recordemos que Estados Unidos en octavos de final también fue una de las selecciones que goleó a Nueva Zelanda. 4-0, no le dio chance alguna de absolutamente nada. Aparecía Owen Wolf a los 14 minutos, rompía el cero frente a la selección neozelandesa que ya venía goleada y golpeada por la selección argentina en fase de grupos. Luego aparecía una de sus figuras que es Kate Cowell, el 9, el centro delantero, a los 61 minutos ponía el 2-0, ya casi que liquidaba la situación, no le daba esperanzas a Nueva Zelanda. Ampliaba la diferencia Justin Che a los 75 minutos, ya el 3-0. Y nada por hacer por Nueva Zelanda. Y no solo eso, sino que Rocas Pukstas ponía las cosas 4-0 a los 82, liquidaba, sentenciaba y goleaba a Nueva Zelanda, en este caso por los octavos de final, y enviaba de manera súper archimega segura a Estados Unidos a los cuartos de final en busca de lo que iba a ser la selección uruguaya, que recordemos que tuvo un partido durísimo, pero como todos los que vive Uruguay, 1-0 le terminó ganando por la mínima Gambia. Los dos recibieron expulsiones. Eso va a ser durísimo para Uruguay. No tener a Luciano Rodríguez, una pieza fundamental en el ataque, muy pero muy picante y de muy buena pegada, lo va a sufrir muchísimo. Primero salía expulsado Envié a los 17 minutos para Gambia, quedaba con uno menos. Uruguay no aprovechaba ese hombre de más y para colmo de males terminó 10 contra 10 con la expulsión de Luciano Rodríguez ahí en finales del primer tiempo. Pero aparecía la llave del gol, que era Anderson Duarte a los 65 minutos con un zapatazo de afuera. Termina llevando a Uruguay a los cuartos de final. Uruguay defendiéndose con garras, con el cuchillo entre los dientes, absolutamente todo, en un duelo muy pero muy disputado, muy pero muy peleado. Avanzó a los cuartos de final, más que merecido, peleando cada momento la pelota, en cada minuto, en cada instancia, en cada segundo. Los de Broly avanzaron a cuartos y ahora realmente que va a ser un partido muy pero muy peleado, muy pero muy disputado entre la selección estadounidense y la selección uruguaya, que van a tener un partido con dos estilos totalmente diferentes de juego y que va a ser muy pero muy interesante analizar, ¿no? Cómo Estados Unidos quizá pueda llegar a proponer y cómo Uruguay trate de debilitar a esta selección que viene firme, que viene a paso realmente agigantado y que cada vez juega mejor. Y también otra de las selecciones invictas en este mundial, porque recordemos que le ha ganado a Ecuador, que luego le ha ganado también a Eslovaquia, que le ha ganado a Fiji, o sea, salió con puntaje perfecto de la fase de grupo sin titubear, y también le ha ganado en octavos de final a Nueva Zelanda. Así que es una selección que viene con puntaje ideal, no ha perdido nunca, no ha empatado, y que podría ser un gran freno a la selección uruguaya si realmente se lo propone y termina siendo un buen partido a base de garra y huevos, como lo vienen demostrando, como toda su historia lo han demostrado. Y bueno, ojalá, mi corazón entre estos dos, si bien Estados Unidos también es otra de las selecciones de este continente, el corazón tira más para Uruguay, que viene haciendo las cosas con lo que más nos sentimos identificados, ¿no? Garra, corazón, huevo, en todo momento. Ojalá que se le dé, pero realmente tiene una parada durísima, como también lo puede llegar a tener Colombia frente a Italia. Son rivales muy, pero muy fuertes los que enfrentan, y que a base de un partido a nivel concentración muy bueno y a nivel de garra, de huevos, de corazón, lo pueden llegar a sacar adelante. Pero
realmente hay que conocer que la tienen complicada. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí hemos llegado con este análisis, con esta predicción de lo que van a ser los cuartos de final de este Mundial Sub-20. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like si les gustó. Dedito para arriba. Comenten acá abajo, dejen sus pronósticos, quiénes creen que puedan llegar a pasar en cada uno de los partidos, cómo ven a su selección si es que está participando, y si no está participando su selección, participen también de quién creen o quién les gustaría que termine accediendo a las semifinales. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.